Nuestro primer entrevistado, el señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente de Libertad Popular. Señor Pedro Cateriano, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Sí, señor Cateriano, ¿cómo evalúa la gravedad de lo que ha ocurrido en el Ministerio Público esta semana? ¿Cuáles son las implicancias que esto va a tener para nuestro país, no tanto en el sistema de justicia, también en el Congreso y en el Ejecutivo? Creo que estamos pasando por la crisis política más inestable de nuestra historia republicana. Lo dicen la cantidad de presidentes en tan poco tiempo, 5 presidentes, innumerables ministros de Estado que hacen casi inmanejable la gestión pública, 400.000 compatriotas que se han ido de nuestro país. Esta es una cifra terrorífica, dolorosa. Fuga de capitales. Solo el año que se eligió a Castillo, 13.000 millones de dólares. La fuga de capitales más grave de los últimos 50 años, que se ha incrementado, algunos dicen, hasta los 17.000 millones de dólares. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, entre la década del 70 y el 80, desaparecieron 25.000 millones de dólares del país por una serie de razones. Es decir, en poco tiempo el gobierno de izquierda Castillo le ha hecho demasiado daño al país. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? La recesión económica. Ahora, lo que estamos viviendo estos días es la acentuación de la crisis que yo ya denomino una anarquía política, porque hay un desgobierno generalizado, ¿no?, en los distintos sectores. Hoy día hemos amanecido con la espantosa noticia de 9 compatriotas asesinados en Patás. Así es. 23 heridos, lo que muestra que el Estado, pues, está perdiendo el control en otro de los flagelos que estamos enfrentando, que es la minería ilegal. Y hay que decirlo claramente, en este aspecto, la izquierda ha tenido un éxito político total. Ha logrado paralizar la inversión minera legal y ha avanzado de una manera descomunal la minería ilegal. Ahora, pero señor Cateriano, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Estamos ante un problema, es cierto, eminentemente político que repercute, ¿no?, a nivel nacional, a nivel, obviamente, de nuestra audiencia, incluso de cada peruano. Y es cierto que podemos hablar de tendencias, pero hay una crisis política generalizada. Estamos hablando de la fiscal de la Nación, investigada, que se contactó con congresistas que ahora ya no son solamente los niños en un primer nivel, sino hay niños 1, niños 2, niños en 3, ¿no? Un grupo grande de congresistas. Estamos hablando ahí ya del Ministerio Público, estamos hablando del Congreso y estamos hablando de un Ejecutivo que tampoco da la talla, ¿no?, que tarda en responder, que permite que hayan salidas de delincuentes de la cárcel. O sea, esos son hechos, básicamente. Quiero preguntarle sobre el desprestigio político, sobre la inacción política y todo lo que esto puede afectarnos. Y le pido que me responda, por favor, después de la pausa. Claro. ¿Le parece? Seguimos, vamos a ir a escuchar a los anunciantes y seguimos conversando con el ex premier y dirigente de Libertad Popular, Pedro Cateriano. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Mi nombre es Diego Pajares Herrada, desde Lima. Estoy acompañando hoy día a Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos conversando con el ex premier Pedro Cateriano, ¿no?, y abogado constitucionalista, ¿no?, líder de un partido ya. Y le dejaba una pregunta, señor Cateriano, que era: estamos ante tal vez el desprestigio más, el fondo que ha tocado, pues, nuestras instituciones, el Ministerio Público relacionado al Congreso y un Ejecutivo para el cual todo es una maravilla, ¿no? Todo está bien, en el Perú todo es paz, pero estamos ante claramente, como ha anunciado Carlos al principio del programa, un movimiento sísmico de nuestras instituciones. Sin duda alguna.
y eso se ve reflejado en el comportamiento delictivo, y hay que decirlo claramente, del Congreso de la República, que no solo vulnera permanentemente el orden constitucional, sino que tiene ya una sostenida estrategia para encubrir actos ilícitos de congresistas. Y esto ante el estupor nacional. Un gobierno también que se pone de lado, guarda silencio, y que en los últimos que en las últimas semanas ha recibido imputaciones graves, como la dirigida contra el hermano de la presidenta de la República, que estaría usando recursos del Estado Nicanor a los Boluarte. prefectos, sí, Nicanor Boluarte, Así es. para nada más y nada menos que fundar un partido político. Y si a esto le sumamos el lamentable y condenable caso de la fiscal de la Nación, que jugó un rol decisivo para la caída y que respondiera Pedro Castillo ante la justicia, con una mano ha borrado lo que ha hecho con la otra. En un año prácticamente. Y no le queda otra salida. Tiene que dar un paso al costado. Y yo calculo que en estos días la Junta Nacional de Justicia procederá a la suspensión. Entonces, estamos en una situación en donde los partidos políticos que están en el Congreso, a través de esta alianza siniestra que muchos no nos explicábamos, están haciendo un trabajo con objetivos políticos determinados. Y vemos que acá, izquierda y derecha, es decir, la señora Keiko Fujimori, el señor Vladimir Cerrón, el señor Acuña, el señor Luna y compañía, trabajan con objetivos No hay políticos tendencias, ¿no? Claro. al margen de la realidad nacional y sin ninguna empatía. Lo que grafica todo esto es este escandaloso pago que se han hecho en plena crisis económica de cerca de 10.000 soles, y simplemente no se inmutan. Entonces, esto sin duda alguna agrava la crisis política, ¿no? Ahora, en este marco, señor Cateriano, en el marco de lo que nos comenta, y hace un momento usted nos decía que este es un escenario de anarquía política, con un problema transversal, y lo reconocemos, hay que reconocer un problema transversal de corrupción, ¿no? Y más allá de que puede actuar la justicia frente a las denuncias que hemos visto en el transcurso de la semana, más allá de lo que pueda hacer el Poder Judicial, ¿qué alternativa real tienen los peruanos para salir de esta etapa de oscuridad? Porque realmente ya estamos agotados, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, en realidad lo que hemos apreciado es una lucha contra la corrupción selectiva, ¿no es cierto? Cuando es mi camarada o compañero, no hay delito. Por el contrario, hay una estrategia de encubrimiento. Y esto lo hemos visto en todos los partidos. La mayoría de los dirigentes solo ataca y persigue al adversario. Y eso forma parte de la falta de credibilidad. Es malo para un país que los partidos políticos no representen a los ciudadanos, porque no hay democracia sin partidos. Y lo que estamos viendo, para usar un término hoy en boga, es una casta política en el Parlamento con intereses económicos, políticos y partidarios que ha dejado de lado el interés nacional. Lo hemos visto, además, a través de la falsificación de los hechos. En medio de este escándalo, esta semana, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ahonda el problema señalando algo que no había determinado en su... Claro, se refiere al tema de Fujimori. Al tema Alberto Fujimori. de la libertad de Fujimori. Y aquí hay que ser claros. El indulto que dio Pedro Pablo Kuczynski no se viene abajo por ataques políticos de la oposición o del odio, como dicen los que defienden la salida de Alberto Fujimori. Se cae porque Fuerza Popular dinamita ese acto dictado traicioneramente por PPK, acusando de corrupción
y de compra de votos. Claro, en ese momento tenían mayoría en el Congreso. Mayoría parlamentaria, pero exactamente. Volviendo un poco al contexto actual, Sí. Retomando ese tema que usted ha puesto, que es bastante pertinente, porque cierra un círculo esta semana de locos que hemos tenido en el Perú, que es Ministerio Público, Congreso, Ejecutivo, y en medio de todo esto, la salida, ¿no? O ya no salida, presunta salida, ya no salida de que el TC falla o no falla. Nadie entiende esto. ¿Qué papel juega el TC acá con esto que hizo de pretender liberar a Alberto Fujimori, luego que el juez de Ica dijera que no tiene competencia, le devolvieran la pelota? Están pasándose la pelota, ¿no? Uno tras otro, y todavía queda pendiente un fallo, entiendo. ¿Qué papel juega esto que pasó en medio de todo este escándalo? Yo creo que el Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es ahondar la crisis. Porque lo que hemos apreciado es que días posteriores a esta determinación del Tribunal Constitucional, los magistrados explicaban ante la opinión pública y afirmaban cosas que no habían fundamentado ni señalado en su denegatoria de aclaración. Y esto creo que es sumamente grave. Nos hemos enterado, por ejemplo, que un magistrado que ya tenía una postura política determinada y jurídica, que se había inhibido, el colegiado lo admite para que delibere y vote. O en días posteriores hemos escuchado a magistrados decir que los tratados internacionales prácticamente no se cumplen. Esta es una señal de primitivismo desde el punto de vista jurídico. Nosotros ya conocemos lo que representa para un país no cumplir con los compromisos internacionales y no honrar la palabra, ¿no? ¿Es casualidad que salga justo en esa semana de escándalos que el TC haya fallado o haya hecho lo que hizo esa semana con el tema de Alberto Fujimori? Yo no lo sé, pero lo que sí hay que criticar es estas amenazas permanentes al orden constitucional. En democracia se aplica la ley y la ley es igual para todos, no casi igual para todos. Y la única forma de zanjar este problema de Fujimori es seguir el conducto regular, lo que establece la Constitución y la ley. El problema, repito, se origina porque Fuerza Popular dinamitó la resolución o mejor dicho, el indulto que dictó PPK. Claro, y todo eso tiene que ver. tenemos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual formamos parte. Nosotros nos hemos adherido a ese tratado internacional que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos y no lo podemos violar tan alegremente. Violentar el orden jurídico de un país es lo más dañino. Y eso afecta inmediatamente la reputación internacional del país. ¿Por qué se han paralizado las inversiones en el Perú en este momento? Porque tenemos un gobierno y un parlamento que no generan credibilidad, no dan confianza a nivel internacional y nacional. Sí, señor. Rápidamente, frente a lo que pasa en el Ministerio Público, frente al caso de Alberto Fujimori, me gustaría unos 30 segundos. ¿Qué se puede decir al ciudadano? Uno conversa en la calle con la gente y lo que percibe es resignación, ¿no? Al ver que las instituciones se caen moralmente a pedazos. ¿Qué le podemos decir? Que todo es posible de cambiarse. Lo hemos visto en este año tan caótico, como peruanos, como Micha, como Virgilio Martínez, los 10 atletas peruanos que han ganado medallas de oro en los Panamericanos, Lucas Mesina, Hugo Ruiz, Kimberly García, Diego Elías, Caterina Romero, Estefano Pesquera, Fernanda Reyes, Piccolo Clemente, Luz Rojas. En medio de este caos nos dan una demostración que sí se puede tener éxito en el país. O el reciente caso del campeón mundial Pinedo. Claro. O para acabar con un canto romántico al país, la última novela de Mario Vargas Llosa, que de una manera, digámoslo así, él considera obra, ¿no? que literaria. A través de la música criolla podemos integrarnos. Y eso es algo que no estamos viendo.
Nos quedamos con esto, señor Cateriano, con la esperanza que tenemos de poder ver que esto cambie. Y hay peruanos que nos están dando ese ejemplo, que sí es posible, a pesar de estas circunstancias, salir adelante. Muchísimas gracias, señor Pedro Cateriano, ex premier y además dirigente de Libertad Popular, por haber analizado con nosotros y tratado de entender esta semana que hemos tenido y que aún continúa y que esperemos mejore con la esperanza. En síntesis, así es. Muchísimas gracias por haber estado en Ampliación de Noticias. Carlos, nos vamos a escuchar el resumen de la media hora y regresamos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.